¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Noticias RCN de las 11:30 y estas son, en conclusión, las 3 del día. La primera, la ponencia que pide tumbar la ley de paz total en la Corte Constitucional. La norma fue demandada por posibles vicios de trámite en el Congreso. La Sala Plena del Alto Tribunal deberá debatir la presunta inconstitucionalidad. Hablamos con el demandante. La segunda es la información relacionada con dos servicios públicos. Por un lado, ya hay autorización para cambiarse de operador de telefonía celular, aunque el usuario tenga una deuda. Pero ojo, porque la deuda seguirá pendiente. Y por el otro lado, la advertencia que hacen varias empresas de energía frente al fenómeno del Niño. Ya les contamos de qué se trata. Y la tercera es la prórroga en el caso del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Hoy salió el decreto que extiende la misión diplomática hasta el 19 de julio, según se argumenta por multiplicidad de asuntos pendientes. Benedetti no se fue del cargo, como dijo en su momento el canciller Leiva. Enseguida les explicamos. Esto es Noticias RCN. En conclusión. Con César Piñeros. 11 de la noche, 32 minutos, ya lo decíamos en las 3 del día. La ponencia que pide tumbar la ley de paz total en la Corte Constitucional acoge los argumentos del demandante según los cuales la norma no cumplió con los debates de rigor en el Congreso y buscaría además entregar nuevos beneficios a grupos armados irregulares que ya tuvieron la oportunidad de un proceso de paz, pero regresaron al monte. Según él, también estarían desconociendo los derechos de las víctimas a la reparación. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional tiene lista la ponencia sobre la paz total que faculta al Estado para negociar con grupos armados ilegales con estatus político. Solicitó tumbarla. Según la ponencia, por vicios de trámite en su aprobación en el Congreso. Noticias RCN habló con el abogado demandante. Aparecieron textos a última hora que no fueron discutidos ni en comisiones ni en plenaria. Según la ponencia, no se habrían dado los 4 debates reglamentarios en la comisión primera. Además, según el demandante, la ley abre la puerta a personas que menospreciaron la oportunidad en un proceso de paz. Caso Iván Márquez. Esta ley, mediante esta aprobación irregular, pretende entonces entregarles nuevamente la posibilidad de que se acojan a los beneficios que está consagrado en la paz total. Esto es una violación a los derechos de las víctimas, que son el eje central de cualquier proceso de paz. El abogado Jorge Enrique Pava expresó su deseo de que la ponencia sea acogida por la Sala Plena para evitar, según él, un colapso en las instituciones del país. Ya veremos qué deciden los magistrados de esta corte. 11:33 y en Nariño se vive un desplazamiento por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados. En zona rural de Ricaurte, más de 3.000 personas de la etnia Aguá salieron de sus viviendas ante el temor a quedar en medio del fuego cruzado entre disidencias de las FARC y el ELN. En las instituciones educativas del municipio se han improvisado más albergues temporales. Nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes no pueden recibir obviamente la atención educativa y el sistema como tal en este momento se encuentra temporalmente cerrado. Las condiciones en que están son muy complejas, el municipio está respondiendo hasta donde puede. Y los gobernadores de Antioquia, de Valle del Cauca y Sucre insistieron en el llamado al gobierno a tomar medidas para evitar que los grupos armados ilegales se involucren en las elecciones regionales. De ninguna manera me callaré, de ninguna manera me podré callar, porque esa es una obligación que tengo con los antioqueños que me eligieron para gobernar en forma integral. Se puede estar reeditando un nuevo periodo de la parapolítica y armándose un paraestado en los gobiernos locales. Tenemos que actuar ya de forma contundente. Y los diálogos que tiene el gobierno con estas bandas criminales tienen que tener esto como presupuesto. Nosotros queremos que, así como el gobierno se ha comprometido con un cese al fuego, el cese al fuego sea de lado y lado. Y otra de las noticias destacadas del día, tener una deuda desde hoy no significa un dolor de cabeza para salirse de un operador de telefonía celular y pasarse a otro. Pero ojo, si no se pone al día podrá ser reportado a las centrales de riesgo. Aquí les explicamos cómo funciona esta nueva norma.
Desde ya los colombianos pueden hacer el cambio de su operador de telefonía móvil sin necesidad de estar a paz y salvo con la compañía que le presta el servicio. Cuando nosotros identificamos que la portabilidad numérica es un derecho del usuario, la causal de rechazo por mora no es la manera idónea o suficiente para lograr el pago de las obligaciones. Sin embargo, los usuarios sí deben de pagar sus obligaciones con las empresas o si no van a haber consecuencias en su historial crediticio. Si nosotros no pagamos esa deuda, lo que nos puede pasar es que nos quiten el servicio porque nos lo suspendan o incluso que nos reporten en las diferentes centrales de riesgos. En lo que va del año, los colombianos han presentado 2,96 millones de operaciones de portabilidad numérica buscando el cambio de operador de su empresa de telefonía móvil. Y ahora hablamos de otro servicio, el de energía. Hay por lo menos 5 empresas prestadoras que pueden presentar problemas financieros si la llegada del fenómeno del Niño aumenta los precios de la energía en el mercado. El gobierno estudia la posibilidad de ayudar con créditos o subsidios a estas empresas que operan en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca, Huila y Chocó. Estamos buscando todas las posibilidades con las mismas empresas, con el ministerio, de tal forma que, vuelvo y repito, mitiguemos los impactos dadas las condiciones vulnerables de algunas de esas empresas distribuidoras. Y fue habilitada la vía al llano luego de 3 días de restricciones por la caída de roca en el kilómetro 58. Los conductores ya pueden movilizarse sin problema. Las operaciones de barrido de material en el kilómetro 58 avanzan según los horarios establecidos. Esperan que en las próximas horas no se restringen nuevos deslizamientos. Y hoy se conoció el decreto que extiende la misión diplomática de Armando Benedetti como embajador en Venezuela hasta el 19 de julio, con el argumento de que hay multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos y presupuestales. No sucedió entonces, ni como dijo en su momento el canciller Álvaro Leiva, ni en la fecha ni en el que lo manifestó el propio Benedetti. Veamos por qué. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Pese a las críticas que fueron lanzadas por el propio canciller Álvaro Leiva en contra del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, este se mantendrá en su cargo por lo menos hasta el próximo 29 de julio, como lo indica este decreto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Benedetti argumentó que aún le quedan temas pendientes en la entrega que debe hacer del cargo y que por esto pedía que se extendiera la fecha misma de su salida. La salida de Armando Benedetti se dio luego del escándalo de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, involucrada en un caso de chuzadas y del uso de un polígrafo de manera irregular con quien fue la niñera de su hijo. Esta es una noticia muy preocupante. La Contraloría denunció que en La Guajira los niños no han recibido este año un solo plato de comida del plan de alimentación escolar. Esta y otras quejas y necesidades expondrá la comunidad al presidente Petro, que despachará esta semana desde este departamento. El informe revelado por la Contraloría señaló que 122.000 estudiantes están en riesgo de quedarse desde julio sin el plan de alimentación escolar debido a la falta de 14.000 millones. Además, desde las rancherías Guayú llegaron las peticiones a Riohacha. La falta de agua potable en sus pozos y la desnutrición que acaba sin piedad con los niños indígenas son las principales solicitudes para el presidente. Por mi comunidad, por mi gente, que mire a la comunidad Guayú como debe de ser, que nos dé nuestro lugar. Que arregle esto aquí en La Guajira y que pongan sus manos en el corazón para que nos ayude a cada uno de nosotros los que estamos aquí. En la capital Guajira, la falta de agua potable las 24 horas y de alcantarillado también es algo que demandan. Bueno, más que todo el acueducto, el alcantarillado en esta ciudad, que cuando llueve esto es pura, las aguas negras, las aguas en la calle, no podemos ni transitar ni pasar por ninguno de estos lados. Buenas noches. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reapareció hoy tras el levantamiento de los mercenarios del grupo Wagner que amenazaron con irrumpir en Moscú. En un video dirigido a la nación, llamó patriotas a los paramilitares que sembraron el caos en el país y les ofreció seguir en el ejército.
Hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia al firmar un contrato con el Ministerio de Defensa u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, o para regresar con su familia y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá. Y de Rusia pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se inscribió como candidato a la presidencia de la República para buscar su reelección en el 2024. Opción habilitada por la justicia, pese a que en teoría la Constitución lo prohíbe. Y miren, 2 muertos y 3 desaparecidos y más de 4.000 damnificados es el balance que dejan hasta el momento las inundaciones en el sur de Chile, causadas por las intensas precipitaciones de los últimos 2 días. Según informaron las autoridades, al menos 3.500 viviendas resultaron afectadas por el temporal. 11 de la noche, 54 minutos, y esta es la imagen del día, la condecoración oficial a los rescatistas militares e indígenas que lograron salvar a los niños perdidos en la selva. Recibieron una de las máximas distinciones que otorga el Estado. También fue condecorada la mamá de Wilson, el perro que ayudó al milagro, porque lamentablemente hoy el comandante de la operación reconoció que con el pasar de los días se ha vuelto improbable encontrarlo. Exintegrantes de las FARC tendrían nexos con carteles mexicanos en Colombia. Según agentes encubiertos de la policía, hay reuniones en lugares comerciales en Medellín que prueban las negociaciones ilegales y el intercambio de estupefacientes por armas. Conocimos los videos de seguimiento. Según los agentes encubierta de la policía, estas eran las reuniones que realizaban exintegrantes de las FARC con jefes de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en el centro de Medellín. El de camiseta negra con tenis blancos es alias Pino, hombre de confianza de alias El Agrónomo, ex FARC y cabecilla de una red de tráfico de armas en Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Se reunían en lugares públicos para evitar la atención de las autoridades. El negocio sería el intercambio de estupefacientes por armas. Traficaban las armas utilizando sofisticadas caletas en vehículos que las movían a lo largo y ancho del territorio nacional. Según los agentes, en estas fotografías están alias El Agrónomo y alias Pacho. Compran oro de las ganancias de sus negocios ilícitos. Investigadores y expertos analistas de la Dirección de Investigación Criminal lograron determinar movimientos financieros por más de 2.500 millones de pesos, que les permitía mover toda la cadena logística. Tras una investigación de 3 años en allanamientos y en un amplio operativo, 5 de los hombres fueron capturados y deberán responder por delitos de tráfico y fabricación y porte de armas, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y lavado de activos. Y la edición impresa del diario La República para este martes resalta el anuncio de la empresa francesa Casino, que prevé vender sus filiales sudamericanas, una de ellas el Grupo Éxito, para reducir su deuda a la mitad. Y entrega este dato: la cadena de supermercados Paisa vale 5 billones de pesos en bolsa.